Hola, ¿qué tal? Arrancamos con esta nueva explicación. El gran reto que tenemos hoy entre manos es verdaderamente fascinante. Vamos a coger esos temas fundamentales de los textos bíblicos, esos que a veces nos parecen súper complejos, y los vamos a sintetizar en una única narrativa, todo bien atado. Y es que, claro, cuando miramos la inmensidad de las escrituras, lo más normal del mundo es perderse en los detalles. Es como un rompecabezas gigante. Pero la realidad es que existen unas líneas maestras clarísimas que conectan absolutamente todo este material. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el asunto. Ante una biblioteca tan inmensa, escrita a lo largo de tantos siglos, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué pilares arquitectónicos sostienen realmente toda esta megaestructura? Buscar estos conceptos unificadores es literalmente lo que nos va a permitir ver el bosque entero y no quedarnos mirando solo el tronco de un árbol. Para no perdernos en este océano de información, vamos a seguir una hoja de ruta súper clara, basada en un arco de problema, solución y mecanismo. Nuestro viaje tiene 5 paradas: el Dios creador, el pecado y la caída, el Dios que se arrepiente, la relación de pacto y, para arrebatar, las dinámicas del pacto. ¡Vamos allá! Parada número 1. El Dios creador. A ver, antes de poder entender cualquier problema que venga después, tenemos que establecer quién es exactamente esta entidad suprema. Si nos fijamos en este mapa conceptual de sus atributos inseparables, nos damos cuenta de que no estamos hablando solo de un poder en bruto. Vemos al único Dios que muestra una otredad radical, una trascendencia absoluta, pero al mismo tiempo es el Dios bueno, el Dios santo y, lo que es la piedra angular, el Dios que es amor. Es alucinante cómo todas estas facetas conviven en un equilibrio perfecto. Y lo mejor es que estos atributos tan abstractos luego aterrizan en nombres súper específicos. Es el Dios de Abraham, alguien capaz de crear vínculos históricos reales. Es el soberano absoluto, el rey de reyes. Pero aquí viene una paradoja que es una maravilla. También se nos revela usando figuras de una intimidad tremenda, como Dios el esposo o Dios el padre. O sea, tenemos a un ser que es universalmente inabarcable, pero a la vez asombrosamente cercano. Pasamos al punto número 2. El pecado y la caída. Aquí es donde empieza el conflicto. Para pillar de verdad lo que significa la caída, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que el pecado es simplemente saltarse unas normas. No, es una ruptura relacional catastrófica. Y esto salta a la vista cuando contrastamos los relatos de la creación. En el capítulo 1 de Génesis vemos un evento macroscópico, universal, a lo bestia. Pero en Génesis 2, la cámara hace un zoom dramático hacia un huerto idílico. Ahí vemos una comunión directa, perfecta, con un trabajo que tiene sentido y una compañía íntima. Pues bien, es precisamente ese ecosistema de perfección relacional el que salta por los aires. Y ya que hablamos de esa rebelión inicial en el huerto, hay un dato que suele romper los esquemas. Merece la pena preguntarse, ¿en qué momento exacto aparece de forma explícita por primera vez la palabra pecado en la Biblia? Es uno de esos detalles que casi siempre pilla por sorpresa. Pues la respuesta está en Génesis 4:7, justo en la historia de Caín, y esto es súper revelador. A ver, la desobediencia ya había pasado antes, en Génesis 3, pero el concepto formal de pecado se usa después, para describir algo que ya es una disfunción continua, es un fracaso constante en la relación con lo divino, que muchísimas veces acaba en idolatría. Esto nos cambia totalmente la película. El problema gordo no fue un simple error puntual de un día, sino una condición crónica de alejamiento. Así que el punto clave aquí es entender cómo operan las consecuencias de esta rebelión. Mucho antes de que caiga ninguna sentencia externa, la desobediencia provoca un colapso psicológico y social fulminante. De repente aparece la vergüenza, el miedo, los humanos se esconden y para colmo se separan entre ellos echándose la culpa mutuamente. Es una convicción teológica brutal. El pecado, en esencia, funciona como su propio castigo. Vamos con el número 3. El Dios que se arrepiente. Llegamos a un punto importantísimo, donde toca deconstruir algunas palabras que nos suenan demasiado. Cuando el texto hebreo antiguo dice que Dios se arrepiente, tenemos que frenar en seco y no pensar que cometió un error. No hay ningún fracaso moral, en absoluto. En este contexto tan específico, significa que hay una renuencia, movida por la pura misericordia, a llevar a cabo un juicio destructivo. Es un cambio de planes radical, motivado al 100% por su carácter redentor. Para ver esto en la práctica, tenemos dos historias que lo clavan. La primera es Éxodo 32, después de la traición monumental del becerro de oro. La segunda es el libro de Jonás, con esa profecía de destrucción total pendiendo sobre Nínive. En los dos escenarios, cuando la gente frena su rebelión, vemos cómo el Creador usa su libertad para cambiar de opinión y evitar el desastre. Es, literalmente, el amor redentor en plena acción. Punto número 4. La relación de pacto. Si partimos de la base de que ha habido una fractura gigante, lógicamente hace falta un puente para arreglarlo. Pues ese mecanismo divino es el pacto.
Se usa la palabra Berith en el Antiguo Testamento y diateque en el Nuevo, y es el símbolo definitivo de la conexión entre el cielo y la tierra. Y ojo con esto que es vital. No es una herencia que te cae del cielo porque sí, o que pasa de generación en generación automáticamente. Exige imperativamente que cada nueva generación dé un paso al frente y lo acepte de forma activa. Para anclar esta idea abstracta en el mundo real, es súper interesante mirar hacia el antiguo Medio Oriente. Los pactos en la Biblia funcionaban de una forma casi calcada a los tratados legales de vasallaje de los hititas. O sea, no eran simples promesas bonitas, eran contratos con todas las de la ley. Tenían estipulaciones que cumplir, dejaban clarísimos los beneficios por ser leal y las maldiciones por romperlo, e incluso metían testigos de por medio. Se usaba toda esta estricta estructura legal de la época para asentar una realidad espiritual súper potente y duradera. Y desembocamos en el quinto y último punto, dinámicas del pacto. Sabiendo ya cómo era la estructura legal, la pregunta es cómo funcionaba este mecanismo de reconexión en el día a día. Mantener esto vivo requería una serie de pasos muy concretos. Primero, la aceptación voluntaria, porque sin eso no hay nada que hacer. Luego, la readmisión al compañerismo, para recuperar esa cercanía perdida. Y finalmente, vivir toda una vida guiada por ese acuerdo. Pero, y esto es importantísimo recalcarlo, todo este imponente sistema solo se sostenía gracias a una dinámica de fondo constante, la gracia. Y para que todas estas dinámicas no se quedaran flotando en el aire como simples ideas, se construyó una infraestructura totalmente física. Primero el tabernáculo, luego el templo, todo diseñado específicamente para mantener esta relación. Se dividía en zonas cada vez más exclusivas, el atrio, el lugar santo y, culminando todo, el lugar santísimo. Esta especie de geografía sagrada era el mapa físico y estructurado que marcaba el camino exacto para volver a entrar en la presencia divina. Y esto nos trae de manera brillante al clímax de todo lo que hemos estado explorando. Todos estos sistemas tan elaborados de la antigüedad, con sus sacrificios y sus espacios sagrados, apuntaban como una flecha hacia un objetivo final muchísimo más profundo, nuestra transformación interna. Después de ver cómo todas estas estructuras históricas intentaban curar la gran fractura del ser humano, nos queda una gran incógnita flotando en el aire. ¿Cómo logra toda esta enorme arquitectura del pacto transformar verdaderamente nuestro espíritu por dentro a día de hoy? Es sin lugar a dudas un enigma fascinante que nos invita a seguir tirando del hilo.